Luis era un pintor de aquellos que nacen con el don, pero que la vida, con sus giros crueles, casi siempre despoja de los sueños. Vivía en un barrio periférico de Guadalajara, un lugar donde las casas parecían envejecidas por la misma tristeza que flotaba en el aire. Cada rincón, cada callejón, cada muro de concreto reflejaba la lucha constante de quienes habitaban ese espacio olvidado por las autoridades, olvidado por el progreso. En los últimos años, Luis se había convertido en una sombra de lo que alguna vez soñó ser. El brillo de su talento se había apagado lentamente, como una vela que se consume en la oscuridad, sin que nadie más lo notara. Las dificultades económicas eran una carga constante. Había tenido que vender sus pinceles y lienzos por un precio miserable, sacrificando lo que lo hacía sentir vivo. La gente de su barrio no comprendía el arte, para ellos, las pinturas y los colores eran un lujo que no podían permitirse. Había aprendido a vivir en la penumbra, dejando sus sueños marchitos en el fondo de un armario, entre pinturas secas y pinceles rotos. A veces, sentía que incluso la ciudad se había desvanecido en una nube de gris, como si las paredes de los edificios también compartieran su desilusión. El asfalto de las calles, agrietado y oscuro, parecía hacer eco de su propia desesperanza, y el viento que pasaba entre las calles vacías susurraba historias de abandono. Pero dentro de ese corazón roto y cansado, había algo que aún no se había rendido. Una voz suave, pero persistente, le hablaba desde el pasado. Era la voz de su madre, aquella mujer que le había enseñado el verdadero significado del color. Ella solía decirle, con una sonrisa en los labios y las manos cubiertas de pintura, que las pinturas no eran solo para adornar las paredes del mundo, sino para devolverle el alma a las personas. Las colores no solo son para ver, hijo. Son para sentir. Nunca dejes que el mundo te robe los colores. Nunca. Esas palabras se le grabaron en el pecho, como un eco lejano que se resistía a desaparecer. Aunque su madre ya no estaba a su lado, su voz seguía viva en sus recuerdos, en los colores que una vez pintó sobre los muros de su casa, en los sueños que compartieron bajo las estrellas. Y, a pesar de todo, Luis no pudo evitar sentir que, tal vez, esas palabras aún podían salvarlo. Una noche, el cielo sobre el barrio se tiñó de un gris casi negro, como si la misma naturaleza reflejara la tristeza que habitaba en ese lugar. La tormenta llegó sin aviso, desatada como un rugido furioso que no tuvo compasión. Los vientos azotaron las casas ya desgastadas, llevándose los techos como si fueran hojas. La lluvia cayó sin tregua, inundando las calles y llenando de lodo las pocas pertenencias que las familias habían logrado conservar. Al amanecer, el barrio parecía un campo de batalla. Las paredes, que ya estaban descascaradas, ahora parecían ruinas. Los escombros se amontonaban en las esquinas, formando montañas de recuerdos destruidos. Las familias se aferraban unas a otras, en silencio, compartiendo miradas cargadas de resignación. No había gritos, ni lamentos, solo ese pesado silencio que acompaña a quienes están acostumbrados al desastre. Luis observaba todo desde su ventana. La impotencia le oprimía el pecho como un peso insoportable. Nunca se había sentido tan pequeño. Miraba sus manos vacías, manos que una vez sostuvieron pinceles con firmeza y crearon mundos llenos de color, pero que ahora no podían hacer nada para cambiar la realidad. Decidió salir a caminar, como si necesitara sentir con sus propios pasos la magnitud de la tragedia. Las calles estaban llenas de lodo y restos de lo que antes eran hogares. En medio de todo ese caos, Luis notó algo que lo detuvo. Un grupo de niños jugaba entre los escombros, sus risas resonando como una extraña melodía en contraste con la desolación del lugar. Estaban construyendo algo con piezas rotas, un pequeño fuerte hecho de madera y ladrillos caídos. Sus caras, manchadas de tierra, reflejaban una chispa de esperanza que Luis no había visto en mucho tiempo. Se quedó ahí, observándolos. Algo en esos niños lo estremeció. ¿Cómo era posible que ellos encontraran alegría donde otros solo veían ruinas? Fue entonces cuando una idea cruzó su mente, una que nació desde lo más profundo de su memoria, desde esas palabras que su madre le había repetido tantas veces: nunca dejes que el mundo te robe los colores. Luis regresó a su casa con el corazón latiendo como hacía años no lo hacía. Abrió el armario que había permanecido cerrado por tanto tiempo, sus manos temblando mientras retiraba la vieja caja de madera. Dentro estaban sus tintas, pinceles y pequeños frascos que alguna vez contenían colores vibrantes.
Estaban cubiertos de polvo, pero seguían ahí, esperando por él. Con un suspiro profundo, Luis tomó un pincel entre sus dedos. En ese instante, algo dentro de él cambió. Supo que no podía reconstruir los techos caídos ni detener las tormentas, pero tal vez, solo tal vez, podía devolverles algo que era aún más importante, la esperanza. Luis comenzó con algo sencillo, un pequeño muro frente a su casa. Con manos temblorosas y una mezcla de nostalgia y determinación, trazó las primeras líneas. Dibujó flores de colores vibrantes que parecían querer escapar del concreto, como si buscaran llevar un poco de vida más allá de esa pared. Sin embargo, las miradas de sus vecinos eran un peso sab. «Eso no va a servir para nada», resopló un señor que pasaba, moviendo la cabeza con desaprobación. «Más vale gastar tu tiempo en algo útil», murmuró otra persona a lo lejos. Esas palabras perforaban a Luis como pequeñas agujas, pero él fingía no escucharlas. Sin rendirse, continuó pintando día tras día. Bajo el sol que quemaba su piel y hacía que la pintura se secara más rápido de lo que podía trabajar, o bajo la lluvia ligera que a veces borraba parte de sus creaciones, Luis permanecía ahí, fiel a su misión. Usó el poco dinero que tenía, comprando pinturas baratas y improvisando con lo que encontraba. En ocasiones, su mente le jugaba malas pasadas. Se preguntaba si todo aquello realmente valía la pena. Cada pincelada parecía un grito en el vacío, un intento desesperado de romper la monotonía gris que devoraba el barrio. Las críticas continuaban. Algunos se burlaban de lo que llamaban una fantasía inútil. Otros simplemente lo ignoraban, como si fuera parte del paisaje. Pero, para su sorpresa, encontró algo inesperado. Cada trazo de color, cada flor y cada forma que pintaba no solo transformaban las paredes, sino que también reconstruían algo dentro de él. Con cada pincelada, sentía que recuperaba pedazos de su propia alma. Aunque el mundo a su alrededor no mostraba señales evidentes de cambio, Luis notó algo sutil: las miradas que antes eran de desconfianza ahora parecían cargar una chispa de curiosidad. Los colores, aunque tímidos, comenzaban a destacar en medio del gris. Era como si sus pinturas estuvieran, poco a poco, creando grietas en la indiferencia. Aún así, enfrentaba días de profunda duda. ¿Lo que hacía realmente importaba? El esfuerzo era enorme, y el retorno parecía inexistente. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz insistía en decirle: sigue. Aunque nadie crea, los colores siempre encuentran su camino. Mientras trabajaba en un mural que comenzaba a tomar forma, un árbol inmenso cuyas ramas se entrelazaban como si estuvieran protegiendo a una familia de siluetas simples, Luis escuchó unos pasos ligeros detrás de él. Era una señora de cabello blanco, ojos llenos de lágrimas y una sonrisa tímida que parecía luchar por emerger. Se quedó en silencio por un instante, observando cada detalle de ese árbol que parecía cobrar vida en la pared desgastada. «Ese árbol me recuerda a mi papá», dijo ella con la voz entrecortada. Luis dejó de pintar y se giró, sorprendido. La mujer explicó que, cuando era niña, su padre solía llevarla a jugar bajo un árbol similar, donde se sentía segura y amada. «Gracias por traer eso de vuelta», agregó, extendiéndole un plato de tamales recién hechos, como un gesto simple pero lleno de gratitud. Ese momento marcó un antes y un después para Luis. Por primera vez, sintió que su arte no era solo pintura sobre paredes, sino un hilo invisible que conectaba recuerdos, emociones y personas. Pronto, comenzaron a surgir otras historias. El dueño de una pequeña tienda, cuya fachada era una de las más deterioradas del barrio, se acercó tímidamente y le pidió a Luis que transformara su muro gris en algo hermoso. «Quiero que los niños sonrían cuando pasen por aquí», dijo, mientras le entregaba a Luis un balde de pintura como forma de pago. Poco a poco, los colores comenzaron a atraer no solo miradas, sino también manos dispuestas a ayudar. Un grupo de jóvenes apareció una tarde cargando latas de pintura y pinceles improvisados. «Vimos lo que estás haciendo. Queremos ayudar», dijeron, con entusiasmo y orgullo en la voz. Cada nueva pared pintada parecía traer más vida al barrio. No se trataba solo de flores, árboles o formas geométricas. Cada mural contaba una historia de superación, amor y resistencia. Eran historias que la gente empezaba a reconocer como propias. Los colores, antes confinados a las manos de Luis, comenzaron a extenderse a las manos de la comunidad.
Niños jugaban alrededor mientras las paredes se llenaban de vida, ancianos se detenían para contemplar los murales con un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo parecía perdido. Luis se dio cuenta, entre risas y conversaciones, de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El barrio, que antes parecía atrapado en una espiral de resignación, comenzaba a despertar. Las paredes coloridas no eran solo obras de arte, eran símbolos de algo mucho más grande. Luis comprendió que su misión no era simplemente pintar, era devolverle al barrio lo que la tormenta, el tiempo y las dificultades le habían arrebatado, la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Los colores comenzaron a expandirse, no solo por las paredes, sino también por las historias de las personas. Alguien tomó una foto de uno de los murales de Luis, una enorme mariposa con alas multicolores volando sobre un campo de flores, y la publicó en redes sociales. La imagen rápidamente captó la atención, acompañada de un título sencillo pero poderoso: El pintor que devolvió las alas a su barrio. De repente, Luis se encontró en el centro de algo mucho más grande. Periodistas comenzaron a aparecer, curiosos por conocer al hombre que había transformado el olvido en arte. Se grabaron entrevistas, se escribieron artículos, y la historia del pintor que devolvió los colores a la ciudad se extendió por toda Guadalajara y más allá. Con la notoriedad llegaron donaciones. Cubetas de pintura, pinceles e incluso financiamiento para materiales más duraderos empezaron a llegar a la pequeña casa de Luis. Personas de otros barrios y ciudades lo buscaban, pidiéndole que llevara sus colores a ellos. Sin embargo, Luis decidió que su enfoque seguiría siendo el lugar que llamaba hogar. El impacto de su arte no se limitó a las paredes. El barrio, antes desolado, comenzó a transformarse en una verdadera comunidad. Inspiradas por el trabajo de Luis, las personas se unieron para limpiar las calles, reconstruir las casas dañadas e incluso plantar pequeños jardines en terrenos antes abandonados. Donde antes había concreto agrietado, ahora florecían flores que reflejaban los colores de los murales. Luis no solo estaba pintando, estaba contando historias, de lucha, de amor y de esperanza. Cada mural contenía un pedazo de la vida de las personas que vivían allí. La imagen de un trabajador cargando un enorme cesto de frutas representaba la resiliencia de los vendedores del barrio, la de una madre sosteniendo la mano de su hijo simbolizaba el amor que sostenía a tantas familias. Con el tiempo, el barrio llegó a ser conocido como el barrio de los colores. Visitantes llegaban para admirar los murales, trayendo consigo un flujo constante de energía y nuevas oportunidades. Los comerciantes locales prosperaron, los niños jugaban nuevamente en las calles, y las sonrisas que antes eran raras ahora se habían vuelto comunes. Luis no solo había recuperado su pasión por el arte, sino también su fe en la humanidad. Cada pincelada que daba era un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay belleza esperando ser revelada. No veía su viaje como algo grandioso, sino como un simple acto de devolver al mundo lo que siempre creyó que nunca debería faltar: colores y esperanza. Ahora, al terminar cada mural, Luis dejaba una firma especial, una pequeña mariposa de colores, símbolo de transformación, acompañada de la frase que su madre siempre le repetía: nunca dejes que el mundo te robe los colores. Ese mensaje, plasmado en tinta y alma, seguía inspirando a todos los que pasaban, demostrando que, a veces, los cambios más profundos comienzan con un simple pincel en las manos correctas. Hoy, el barrio de Luis es mucho más que un conjunto de calles y casas. El barrio de los colores se ha convertido en un símbolo vivo de resistencia, unión y renacimiento. Las paredes que antes contaban historias de abandono ahora gritan esperanza, transformando el lugar en un destino visitado por turistas, estudiantes de arte y personas de todo México que buscan inspiración. Luis, sin embargo, nunca permitió que el reconocimiento lo apartara de su esencia. Continuó con los pinceles en las manos, pero ahora su trabajo iba más allá de las paredes. Comenzó a enseñar a niños y jóvenes del barrio, mostrándoles cómo transformar sueños en colores y cómo cada pincelada puede construir algo más grande. Con paciencia y cariño, les explicaba que, sin importar cuán pequeña sea una acción, el impacto siempre puede ser profundo. Al final de cada clase, Luis reunía a sus alumnos bajo la sombra de un mural especial, un gran árbol lleno de colores que había dedicado a la memoria de su madre. Y allí, con el corazón lleno de gratitud, repetía para todos las palabras que guiaron su vida. Los colores no son solo para los ojos, son para el corazón. Nunca dejen que desaparezcan.
Así, el legado de Luis siguió creciendo, trascendiendo las fronteras del barrio. Sus enseñanzas, sus murales y su historia tocaban los corazones, no solo por los colores vibrantes que llenaban los espacios, sino también por las vidas que transformaban. Luis demostró que el arte, incluso en las manos más humildes, puede ser una herramienta poderosa para cambiar el mundo. Con cada nuevo mural, con cada sonrisa que aparecía al ver un dibujo terminado, Luis sentía la presencia de su madre, como si ella estuviera ahí, observándolo con orgullo. En lo más profundo de su ser, sabía que no solo había devuelto los colores al barrio, sino también a las vidas de aquellos que un día habían perdido la capacidad de soñar. Porque, al final, lo que Luis realmente pintó no fueron solo paredes, sino un futuro más brillante para todos los que se atrevieron a creer que, con un poco de color y esperanza, todo es posible.